esta cuarta sesión del curso Las Constituciones de México, la Constitución de 1814. Ya estamos listos, allá atrás, ¿verdad? Perdón, la cámara, ya, listo. Bueno, pues bienvenidos. Esta tarde, como les decía, vamos a tener la cuarta sesión del curso La Constitución de 1814. El tema de esta tarde es el Congreso de Anáhuac. Le doy la bienvenida a nuestro conferencista de esta tarde, en nombre de la doctora Patricia Galeana, el doctor José Barragán Barragán. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Y por supuesto también a ustedes, gracias por acompañarnos. José Barragán Barragán es natural del municipio de Quitupan, estado de Jalisco. Cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, obteniendo los títulos de licenciatura y doctorado. Hizo estudios de Historia Contemporánea en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en España. Es investigador de carrera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de diferentes libros e investigaciones publicadas sobre temas de historia y de derecho constitucional, entre los que podemos mencionar el tema de la soberanía en el constitucionalismo local mexicano, 1824-1827, algunos cambios de la soberanía operados por las insurgencias americanas, la invasión de Napoleón y el movimiento juntero, la soberanía como un derecho del hombre en sociedad y los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz. Queda con ustedes el doctor José Barragán Barragán. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Permítame ante todo dejar constancia de mi gratitud a los organizadores de este ciclo de conferencias por la gentil invitación que han hecho llegar a su servidor para comparecer esta tarde aquí ante ustedes y poder intercambiar algunas expresiones, algunos pensamientos, algunas opiniones sobre un tema tan interesante como es el que se ha colocado como objeto de todas y cada una de las conferencias de este ciclo, entre otras razones, pensando en que celebramos o queremos celebrar su bicentenario, y más en el fondo yo creo que porque echamos de menos, al menos es un planteamiento de su servidor que comparto con otros estudiosos, echamos de menos el que a estas alturas, después de 200 años, el ideal de Morelos, el ideal de Miguel Hidalgo, el ideal de tantos próceres que en ese momento iniciaron el movimiento de insurgencia, dieron sus vidas por ese ideal. Echamos de menos que a estas alturas todavía no sea, y está muy lejos de serlo, una verdadera realidad para el pueblo de mexicano. Tenemos libertad, tenemos independencia, pero no tenemos un país para los mexicanos, unas condiciones de país que favorezcan justamente los programas de distribución de la riqueza, inclusive los programas de vigencia de los derechos humanos del hombre en sociedad, como se les llama en estas constituciones de carácter insurgente. A mí me gustaría, entre otras cosas, para no reiterar algunas ideas que ustedes sin duda alguna han escuchado ya aquí de
otros conferencistas, porque van a poder escuchar todavía, porque falta un buen número de compañeros que acudan aquí ante ustedes a expresar sus temas correspondientes. A mí me ha parecido bien, les decía, intentar colocar a este movimiento insurgente mexicano, en particular a la institución que nosotros los turistas le damos esa característica de una institución, al Congreso de Anáhuac, al Congreso de Chilpancingo, al Congreso de Apatzingán, en donde finalmente se publica el decreto para la liberación de la América Septentrional, aprobado por este grupo importante de diputados insurgentes, que van a plasmar en ese decreto, como aquí ya seguramente han escuchado ustedes y escucharán, pues el ideal justamente de una patria independiente, de una patria libre, pero comprometida por razones de la soberanía del pueblo, comprometida con el pueblo para llevar a cabo el ideal y complementar las necesidades de nuestro propio pueblo. El tema o la orientación de mi exposición no es ciertamente nueva, la trabaja muy bien, y para quienes ustedes lo han leído pues lo saben de sobra, entre otros de la Torre del Villar, un investigador también de la UNAM, extraordinario compañero ya fallecido. Lo trabajan pues los autores que aquí han venido, José Herrera Peña, entre otros, Jaime Hernández, Moisés Guzmán, muchos estudiosos pues del área de Michoacán, lo mismo que del Instituto de Filosofía, de Historia, de la Universidad, y desde luego dentro de nuestro propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin embargo, la orientación que yo le estoy queriendo dar a esta exposición, con no ser nueva, creo que nos puede invitar a todos nosotros a reflexionar un poco sobre la idea de los elementos justificativos y los elementos que le dan legitimidad a la insurgencia desde el comienzo hasta el final, a las insurgencias desde luego mexicana y a las insurgencias americanas de todos nuestros países, y también incluir en ese movimiento al movimiento independentista español. Es un hecho que todo este movimiento empieza en España, ¿sí? Empieza, digamos, como lo refleja el gran pintor Goya, en el levantamiento de los españoles en contra de los ejércitos de Napoleón, que ya tienen ocupada la capital española, Madrid, y desde luego pues se han apoderado ya de una gran parte del territorio español. Entonces ahí empieza este movimiento, y si fue justo para ellos, si fue legítimo para ellos luchar contra Napoleón, pues creo que también debe de ser legítimo para los países latinoamericanos, cada quien a su modo, cada país a su modo, cada movimiento tiene su propia historia, luchar por su propia independencia, en primer lugar de Francia, porque si Francia tenía ocupada la península ibérica, lo primero que dicen los pueblos americanos es: nosotros no queremos depender de Francia, y de paso, pues tampoco de España. Y es cuando se presenta la gran oportunidad, una oportunidad histórica absolutamente favorable para que, pues después de derramar sangre y grandes luchas, se obtuviera como se obtuvo, y la disfrutamos nosotros, no en la medida que quisiéramos, pero sí en gran medida disfrutamos la libertad y la independencia. ¿Cuáles podrían ser estos elementos de justificación y de legitimación? Primero tenemos unos hechos históricos que son bastante bien conocidos y que son comunes tanto al movimiento español peninsular como al movimiento mexicano y al movimiento guatemalteco, al movimiento
colombiano de la Nueva Granada, el movimiento peruano, chileno, argentino. Son hechos comunes, bastante conocidos. Aquí seguramente ya se han repetido en varias ocasiones. Y junto con estos hechos tenemos proclamas históricas muy importantes, tenemos textos constitucionales muy importantes, documentación histórica muy importantes que nos van a dar testimonio o testimonios suficientes como para poder justificar y legitimar tan importantes movimientos. En cuanto a los hechos históricos, pues está la invasión de Napoleón. Su servidor, en una de las publicaciones que aquí se han mencionado, tiene un archivo, de manera que si a alguno de ustedes le interesa profundizar en alguno de estos temas, con mucho gusto yo le hago llegar estos archivos para que pueda pues ver un poco la fuente en que se basan y pueda consultar esa fuente de manera directa, que es lo más interesante, y en ese sentido pues recrear un poco la investigación personal que cada uno de ustedes pudiera estar haciendo. La invasión de Napoleón se produce y se denuncia por primera vez en Madrid, y ese hecho de la denuncia del levantamiento del pueblo español contra Napoleón es la noticia que va a llegar a todos los pueblos latinoamericanos, a las grandes ciudades de entonces, igual que a los pueblos medianos y a los pueblos pequeños. Va a llegar la información, en unos casos de manera muy rápida, pensando pues en los medios de comunicación de entonces, va a llegar hacia mediados del mes de julio de 1808. Llega a esas fechas aquí a esta hermosa ciudad, capital de la Nueva España en aquel entonces, y va a llegar a Colombia, a Santa Fe de Bogotá, igualmente una capital importantísima. Va a llegar a Guatemala, capital de esta parte de Centroamérica, y va a llegar igualmente a Perú, Argentina. La vía pues es la marítima y va a llegar más o menos por las mismas fechas. Su servidor trae aquí, para ver si pudiéramos leer algo de lo que les estoy narrando, testimonio de cómo van a actuar los pueblos una vez que reciben esta información. De manera entonces que el hecho histórico es la invasión de Napoleón, y es un hecho que provoca el levantamiento del pueblo español contra Francia y provoca el levantamiento del Ayuntamiento de México, el levantamiento del Ayuntamiento de Guatemala, de cada una de los ayuntamientos de las ciudades del Reino de la Nueva Granada, que entonces incluía lo que ahora es Panamá, lo que ahora es Venezuela, lo que ahora es Quito, de tal manera entonces que en ese momento hay un reino, el Reino de la Nueva Granada, y está dividido en provincias, ese reino, igual que el reino aquí de la Nueva España, y bajo la denominación de la provincia como división político-territorial están los ayuntamientos. Y ciertamente los ayuntamientos son los que juegan el papel más importante en todos los movimientos, ¿sí? Y es el que va a llevar a cabo una acción de reasumir el ejercicio de la soberanía, y a través de ese ejercicio y de esa reasunción legitimar por completo el movimiento. De tal manera que por aquí, por esta orientación, es por donde va a discurrir su servidor. Para entender un poquito el por qué el Ayuntamiento de la capital de México, con Primo Verdad, por ejemplo, convoca a un cabildo extraordinario y convoca abiertamente a toda la población para que reciba la información que se va a dar en ese cabildo extraordinario.
es debido, sin duda alguna, a la inmensa gravedad del hecho, del cual se ha tenido noticia fidedigna, porque se ha publicado en la misma Gaceta Oficial de la Nueva España. Se ha publicado ahí, ha circulado, y por lo tanto es del conocimiento de quienes reciben la Gaceta, de quienes la leen, y por supuesto luego aparece en grandes carteles en las esquinas de las calles, y la gente acude al llamado de Primo Verdad y al frente de su ayuntamiento decide tomar, de acuerdo a la opinión de los ahí presentes, que es el pueblo entero, al menos el que se pudo congregar ahí. En otros lugares, en Santa Fe de Bogotá, es igualmente el pueblo entero. En algunos pueblecitos como Leiva, como Antioquia, también del Reino de Bogotá, Caracas es pequeño entonces, Quito es pequeño, el pueblo entero se reúne con su ayuntamiento, y ese pueblo es el que va a tomar la decisión de reasumir el ejercicio pleno de la soberanía, y lo va a hacer con unas proclamas verdaderamente grandiosas, ¿ya? Porque van a decirnos que la soberanía es la capacidad que tiene un pueblo, cualquier pueblo, ¿sí?, para autodeterminarse. Y autodeterminarse significa escoger su forma de gobierno, ¿sí?, y determinar los principios por los cuales se quiere gobernar, o dichos en palabras de abogados, de nosotros los académicos, establecer su propia constitución como norma fundamental en la cual están plasmados, están escritos esos principios de gobierno. Y entre otras cosas importantísimas que contiene nuestra Constitución vigente, echada a perder si la comparamos con la de Apatzingán, están los derechos del hombre en sociedad, que es una concepción muy bonita de la cual me gustaría luego insistir un poquito en ella. Pero, ¿cómo es posible pasar de una soberanía que encarna el rey? El rey francés decía que el Estado era él, y los reyes absolutos pues decían que recibían de una manera directa de Dios el poder, ese poder absoluto, y del cual no le daban cuenta a nadie, ni siquiera a Dios, por supuesto. De manera entonces que ese inmenso poder o soberanía se personificaba en el rey, y el rey hacía uso de ese poder en términos absolutos, es decir, en términos que le pareciera bien, unas veces con bondad y con, digamos, inclusive con atención a las necesidades del pueblo, pero otras veces de una manera muy despótica y aún de una manera bárbara, que es justamente, son los extremos que provocan las reacciones en contra de este sistema absolutista. De esa idea de soberanía que prevalece en ese mismo momento de julio de 1808, se pasa la idea de que el pueblo siempre ha tenido la soberanía, y que la tiene de raíz, que la tiene de manera esencial, y que nunca se desprende de ella, ¿sí? Y que por lo tanto, ahora que las circunstancias le son favorables, precisamente por lo que ha sucedido con motivo de la invasión de Napoleón, ¿sí?, va a ejercer en plenitud ese derecho de soberanía, y lo va a ejercer en plenitud, es decir, con absoluta libertad. Y por eso es que va a hacer los pronunciamientos necesarios para hacer uso de esa soberanía, y separarse, por lo tanto, ya con estos pronunciamientos y con los hechos, si es necesario empuñando las armas, con los hechos, para poder defender estas ideas nuevas y en general este movimiento independentista. Una idea de soberanía de esta naturaleza ciertamente se explicaba en las universidades en ese momento, igual que en siglos anteriores, igual que ocurrirá en todo el siglo XIX, casi hasta la mitad del siglo XIX mexicano. Las universidades son católicas, apostólicas y romanas en toda América. Quienes enseñan ahí, por lo tanto, son eclesiásticos.
y los movimientos insurgentes en México, lo mismo que en cada uno de estos países americanos, ahora independientes y libres, fueron realmente, digamos, dirigidos y acompañados por excelentes miembros de la Iglesia que tenían esa gran inquietud de liberar al pueblo, de liberar a la feligresía, como ellos podían decir, de acabar por completo con la esclavitud, que era el signo de mayor oprobio y de mayor vergüenza que tenían encima, de acabar con la discriminación de las llamadas castas. Las castas eran las clases diferentes a la española, que tuvieran sangre diferente a la española, aún el origen de esa sangre pues tuviera ya la distancia de los 3 siglos de la colonización. No importa, esa sangre seguía afectando negativamente a quien la tuviera, y era suficiente motivo, base para la discriminación oficial, la discriminación legal, y por lo tanto el oprobio y el sometimiento, no nada más subordinación, sino el sometimiento en términos realmente vejatorios. De ahí que uno de los primeros pasos fundamentales que Hidalgo da es la publicación en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810 de la abolición de la esclavitud. Con la abolición de la esclavitud se declara la igualdad de todos los habitantes de estas tierras, que son iguales, ¿sí?, en derechos. Esa es la igualdad que proclama Hidalgo en Guadalajara. Son iguales en derechos, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea el color de la piel, etc. Bien, regresando un poquito a la idea de la soberanía, que es muy importante, están tomándose las doctrinas de Francisco de Vitoria, de Belarmino, de Menchaca, de Suárez, que son los grandes teólogos y maestros de la Universidad de Salamanca, ¿sí?, del siglo XV, del siglo XVI, y que entre ellos fundan lo que se ha llamado en la historia del pensamiento jurídico la Escuela Jurídica Española. Y ellos nos aseguran, son teólogos, de que toda autoridad proviene de Dios, pero se deposita en los hombres. Se deposita en los hombres. Y una comunidad organizada tiene capacidad por sí misma para hacer uso de esa soberanía. Y si las circunstancias les son favorables, hacer uso de manera libre y de manera independiente. El hecho histórico entonces de la invasión de Napoleón es uno de esos hechos que no tiene regreso, pero que establece la circunstancia para poder restablecer esta idea de la soberanía popular, que siempre ha existido, porque, y esto lo manejo en otro de los archivos, la soberanía se va a definir como un derecho individual del hombre que vive en sociedad, de tal manera que es un derecho que en plenitud de ejercicio se hace participando todos al mismo tiempo en una asamblea, por ejemplo, donde se toman decisiones fundamentales, como ocurre en este año de 1808, o puede hacerse, y hoy mismo lo hacemos, por una votación directa. Cada uno de nosotros tiene ese derecho de la soberanía del hombre en sociedad, y vaya a hacer uso de él al votar o al proponerse para que sea votado, ¿sí? Lo mismo que cuando nos sujetan a una consulta popular o nos sujetan a una consulta a través del referéndum, ¿sí?, que es también consulta popular. Ahí la manifestación, el ejercicio del derecho es a título individual, libre, secreto, etcétera, como dicen hoy día nuestras normas. El otro hecho fundamental y que justifica y legitima realmente en el fondo de las cosas esta reasunción del ejercicio de la soberanía es la abdicación de los reyes de los reyes españoles, ¿sí? Don Fernando VII en primer lugar y su padre abdican el poder de soberanía que radicaba en ellos, que personificaban ellos a favor de Napoleón,
y Napoleón lo transfiere a su hermano José Bonaparte. De tal manera entonces que en el reino, en el territorio, en todas estas regiones americanas y en la misma España, hay vacío de poder total. Y ante un vacío de poder total, y falta de autoridad total, ¿sí?, no hay otra más que el reasumir cada ayuntamiento, ¿sí?, ese ejercicio de la plenitud de la soberanía, diciendo, yo aquí se los cito con palabras textuales tomadas de las actas, diciendo que van a reasumir ese ejercicio para garantizar la paz, garantizar la tranquilidad, para que no haya justamente vacío de poder y se produzcan alteraciones. Y es ahí en donde entra realmente en juego esta especie de justificación, de legitimación del cambio completo de la sede de la soberanía, de estar en el rey, pasar al pueblo y pasar a una concepción realmente maravillosa. Francisco de Vitoria, le repito, tiene varios libros, varias publicaciones donde desarrolla ampliamente esta doctrina. En otro archivo que está aquí también a su disposición, se explica bien la forma en que cada uno de estos ayuntamientos está conformado y de por qué ese ayuntamiento se considera con capacidad suficiente para reasumir dentro de su territorio la plenitud del ejercicio de la soberanía y sin perjuicio de que al lado esté el territorio de otro ayuntamiento y tenga la misma libertad que tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, de reasumir el ejercicio de la soberanía, por ejemplo, Querétaro, por ejemplo, Valladolid, por ejemplo, cada uno de los pueblos por donde van pasando la insurgencia. De ahí entonces que es el municipio la base fundamental, la organización política fundamental que le da consistencia a todos nuestros pueblos, que le da esa virtualidad de reasumir el ejercicio de la soberanía con plena y absoluta libertad, tanto que tenemos constituciones municipales. Es un hecho que, pues, yo trato de acercarme a la historia, soy constitucionalista también, pero los constitucionalistas no aceptan la idea de que existe una constitución municipal. Dicen, no es posible que un municipio se dé una constitución. Eso le toca al Estado, le toca dar al Estado. No, el Estado no da constituciones, ni las puede dar, ni hay que aceptar que las dé. Somos nosotros, somos el pueblo, todos los mexicanos, los únicos capaces de tomar decisiones sobre la forma de gobierno que queremos tener y sobre los principios que queremos que nos gobiernen. No es el Estado. Así diga lo que diga la teoría kelseniana y el positivismo y todas las teorías que les enseñan a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en las escuelas por falta de ilustración histórica. No es el Estado el que da derechos, no, es la sociedad la que se da derechos y es la que dice este derecho es así y este es así, y es la sociedad la que le fija el fin fundamental, el objeto fundamental del ejercicio de la soberanía. Y dicho en pocas palabras y con un texto muy cercano a nosotros, que está en el 39 de nuestra Constitución. Ese texto del 39 es el mismo que encontramos en estas constituciones municipales y no podría ser otro. Ahí dice que la soberanía reside en la nación es pueblo y territorio, ¿sí? Es pueblo y territorio, de manera que no hay que confundirlo con ningún otro concepto, y menos con el del Estado, y menos si pensamos que el Estado es el autoritario, el que nos da, el que nos quita, no, o nos puede quitar, no. De manera entonces que esta idea está dentro de la organización del ayuntamiento y nos llegan a dar constituciones municipales. Yo aquí pues, les cito bastantes, la de Socorro, la de Neiva, la de Cali, la de Cundinamarca, la de Cartagena, y en México ciertamente, o la de Quito, la de Perú, o la de Lima, en México ciertamente no tenemos este tipo de constituciones mexicanas porque la historia de cada movimiento es muy particular. En México la represión fue brutal, fue sanguinaria,
de tal manera que se socavó por completo, se sometió por completo el movimiento y tuvo que seguir un poco o un mucho, ¿sí?, por debajo de las cosas, en secreto, hasta que fueron descubiertos en Querétaro hacia el año de 1810, ¿ya? Y a pesar de eso, el impulso es el mismo, es decir, en España el pueblo se levanta para luchar contra los ejércitos de Napoleón, para recuperar el poder que los reyes indebidamente han depositado en Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y a través de esta recuperación, por cada uno de los pueblos se van a formar juntas, todas son juntas municipales. Estas juntas van a poder transformar en asambleas deliberativas y en congresos, que es lo que le ocurre a la Junta de Zitácuaro, a la Suprema Junta del Movimiento Insurgente Mexicano, que se va a transformar luego en un congreso, instalado en Chilpancingo, y que debido a la persecución de que son objeto por las fuerzas realistas, se van a ir huyendo de Chilpancingo y le van a dar la vuelta por el lado de Guerrero hacia el rumbo de Michoacán, y van a terminar en Apatzingán, y de en donde van a aprobar el gran decreto de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, de manera que es un ayuntamiento que nombra una junta, la junta se transforma en una asamblea constituyente y da su constitución, pero cada pueblo que ejerce o reasume la soberanía deja en libertad a los demás pueblos para no solo que hagan lo mismo, sino poder formar enseguida una junta intermunicipal, a continuación una junta provincial, y desde luego la idea era formar una junta nacional, una junta suprema gubernativa, como son las juntas, por ejemplo, la Junta Central de Sevilla en la península ibérica, como es la de los insurgentes mexicanos, o como son las juntas de Santa Fe de Bogotá, o de la misma Argentina, de Buenos Aires. Y estas juntas transformadas ya en congresos, la Junta de Sevilla, por decirlo con el ejemplo de conocemos, es la que cita a una convocatoria para formar Cortes Generales y Extraordinarias. Y así, en la Nueva España, en agosto de 1810, se eligen a 21 diputados para acudir a esa Cortes Generales y Extraordinarias convocada por la Junta. Lo mismo ocurre en el Movimiento Insurgente de México y en todos los demás movimientos. De manera que si desde España consideran legítimas a las Cortes de Cádiz, pues desde España tendrán que reconocer antes y ahora con mayor razón la legitimidad de la formación de las juntas americanas, porque lo hacen exactamente de la misma manera que ellos lo hicieron allá, pero con la circunstancia todavía más favorable para nosotros, de que nosotros al final del camino vemos la luz. Viene entre nubarrones y todo eso, ¿sí?, en México, porque quienes salen a combatir a los insurgentes luego los vemos en las filas insurgentes, ¿ya? Y entre otros el propio Iturbide, que se apodera del poder real, hacia 1820-1821, y en 1821 proclama la independencia. En 1821 firma el Plan de Iguala, firma el Tratado de Córdoba, y pretende instalar una junta, la Junta Superior Gubernativa, que trabaja 1821 y que es la encargada de convocar a una asamblea, igual que la española lo hizo, igual que en el área de lo que ahora es Colombia, lo que ahora es Ecuador o Venezuela, para que esta asamblea expidiera la Constitución. De acuerdo a Iturbide, una Constitución imperial, pero entraron otra vez los conflictos ahí y ese Congreso nunca le dio la Constitución que quería tener Iturbide. Entran en problemas y finalmente hay una gran rebelión en contra de Iturbide y lo obligan a abandonar el país para refugiarse en Inglaterra. Pero como quiera que sea, le repito, al final del túnel está la luz, está la libertad, está nuestro país libre e independiente, y todo este bagaje cultural extraordinario, conceptualmente hablando, y desde luego desde el punto de vista jurídico, bien tramado como para resistir
no solo el paso del tiempo, sino los, digamos así, los ataques que hemos o que se han producido a lo largo de nuestra historia de una u otra manera en contra de esos ideales para hacer prevalecer pues ciertos intereses o ciertas banderías, como se dice también históricamente. Entonces, ese ayuntamiento es el que va a promover el movimiento de reasunción de la soberanía para poder hacer frente a esa situación de lucha contra los franceses, de la posibilidad de que pudieran venir a hacerles frente si pudieran llegar a las costas americanas, y de lucha también y de independencia total de los españoles, porque, repito, la circunstancia les es favorable. Y finalmente el propósito es darse una constitución a través de una asamblea formada lo más ampliamente posible. El ideal bolivariano justamente indicaba, y esto se ve en las constituciones estas municipales, que la idea era formar una gran federación de todos los estados americanos, es decir, una sola gran nación, pero organizada bajo la forma federal de estados libres, independientes y soberanos, pero unidos mediante la forma de gobierno de una federación. Entonces, ellos, en este caso, los héroes colombianos, por decirlo en una expresión histórica del Nuevo Reino de Colombia, o los héroes ahora venezolanos, de Quito también, ecuatorianos o colombianos también, propugnaban la celebración, la formación de una gran nación de todos los pueblos americanos que tuviera una sola constitución, de manera que de una constitución municipal se pasa a una provincial, de una provincial a una nacional, y había la idea de formar una gran constitución de todo el continente. Sin embargo, el contenido de las constituciones no varía, y entonces regreso al artículo 19. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Originariamente, lo explica el debate, significa de raíz, significa que ha estado siempre y que allí estará, donde hay un pueblo organizado, ahí estará esa soberanía, ¿sí? Y que está de manera esencial, es decir, que pertenece a la esencia del pueblo, el tener esa capacidad para determinar su forma de gobierno y darse sus propios principios de gobierno. Y luego dice, se instituye para su beneficio. Ese es el objeto del gobierno. Desde estas primeras constituciones, ese es el objeto de gobierno que se va glosando en los documentos del propio Morelos, los sentimientos de la nación, ¿sí? En los elementos constitucionales de otro héroe, de Rayón, igual que se va a pasar a la Constitución de Apatzingán a través de este Congreso de Anáhuac, ¿sí? Que pretendía también aglutinar a toda el área territorial del Gran Anáhuac, es decir, desde Nuevo México al norte hasta llegar a la frontera con Panamá, porque Panamá pertenecía al nuevo reino de la Nueva Granada. Había también esa idea entonces de crear una gran nación y darle a esta gran nación esa constitución con estos hermosos principios. Y regreso, se instituye para su beneficio. ¿Y qué cosa es un beneficio del pueblo? Primero, negativamente, no se puede ningún acto de gobierno, ayer y hoy y mañana, ningún acto de gobierno puede perjudicar a nadie, a ningún individuo, y menos al grupo social como tal, a la comunidad nacional de los mexicanos. Ningún acto de gobierno, cualquier acto de gobierno que lesione a la sociedad, que lesione a los individuos de esa sociedad, es un acto contrario a esa idea de soberanía, del ejercicio de soberanía. Y para entenderlo bien, recordemos el artículo 16 ahora mismo en vigor y que viene desde esta época. Nadie puede ser molestado en su persona, en sus cosas, en su domicilio, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa es molestar? No entendemos lo que es molestar. Yo creo que es la palabra más hermosa de la Constitución, de un texto legal, ¿sí?
porque todos entendemos que es molestar. La autoridad no puede molestar a ningún ciudadano en absoluto, sin violar el artículo 16 y sin violar ese principio de la soberanía, de tal manera entonces que todo lo determina en beneficio de la colectividad y de cada uno de sus miembros. Y en ese sentido viene la gran proclamación de los derechos humanos. Los derechos humanos se conciben como derechos del hombre en sociedad, ¿sí? Y es el contenido más hermoso de toda la Constitución. Y así como se dice que la soberanía se ejerce para utilidad del pueblo, se entiende que primerísimamente la utilidad tiene que redundar en crear las condiciones necesarias de seguridad, ¿sí?, de tranquilidad, de paz, de orden, de desarrollo social, de bienestar social. En ese momento, en el debate, las actas hablan de la felicidad del pueblo, ¿sí?, de la felicidad del pueblo. Ese es el planteamiento que se hace con estos dichos, con estos propósitos, de tal manera entonces que tiene que redundar el ejercicio de la autoridad en crear esas condiciones para poder entonces tener la plenitud de condiciones favorables al desarrollo de los derechos humanos. En esta materia cabe decir, pues, de una manera rápida también, dos o tres puntos muy importantes en esta materia de la Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad. Fíjense bien, son derechos del hombre en sociedad. Aquí traigo yo varios ejemplos, varias constituciones que nos lo ejemplifican de una manera pues fidedigna, porque son tomadas de los documentos históricos originales. No se habla nada más derechos del hombre. Hoy todos los derechos del hombre en sociedad los englobamos en los derechos humanos, y no es correcto, porque la mayoría de los derechos que ahora consideramos derechos humanos son derechos del hombre en sociedad que dependen de sus relaciones sociales, ¿sí? Mi relación de trabajo no pertenece a la esencia del ser humano, no es un derecho humano en el sentido del hombre en sociedad. Sí lo es, porque la relación de trabajo es una relación de un hombre en sociedad o de una comunidad en sociedad, y eso es muy correcto. Pero el derecho de la libertad, el derecho de la igualdad, tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Todos nosotros, los seres humanos, y por eso se establece el principio de la igualdad entre todos los seres humanos, tenemos la misma naturaleza, una naturaleza sociable que nos obliga a vivir en sociedad. Un hombre solitario, un hombre aislado, no existe, no puede vivir, no necesita de derechos ni de nada. ¿Por qué? Porque no existe esa posibilidad de existencia. Entonces es derechos del hombre en sociedad, y los derechos que corresponden por naturaleza son muy poquitos y se mencionan en estas constituciones porque son esenciales. El derecho de libertad, el derecho a la seguridad, el derecho de propiedad, también lo ponen como un derecho esencial de la naturaleza del ser humano. Es decir, necesita un domicilio propio, necesita un soporte de la personalidad en la tierra para poder existir y moverse y hacer uso de su libertad, y el derecho de la igualdad, de la seguridad. Entonces, libertad, seguridad, igualdad y propiedad, 4 derechos, y le dicen a usted, estos 4 derechos resumen a todos los demás. ¿Y cuáles son todos los demás? Los que correspondan reconocerle al hombre en sociedad. Y pues si hubiera tiempo entrábamos a definir algunos de estos derechos. Por ejemplo, la libertad. ¿Qué cosa es la libertad? A mí me gustaría que se formularan una respuesta, cada uno de ustedes. ¿Qué es la libertad para mí? Para su servidor, así pensando. Oiga, pues es la libertad que tiene el ser humano para escoger entre el bien y el mal. Eso es lo que me contestan todos los alumnos. Es la libertad que tiene el ser humano para escoger entre el bien y el mal. ¿Seguro que eso es libertad? ¿Seguro? ¿Yo tengo libertad para escoger el mal y molestar al prójimo? No. La autoridad tiene libertad para escoger entre el bien y el mal
y molestar al prójimo. No. Entonces, ¿qué cosa es la libertad? Es la facultad que tiene el ser humano, no para escoger entre el bien y el mal libremente, sino para operar el bien por elección. ¿Y por qué por elección? Porque no se le puede permitir, como vive en sociedad, molestar a nadie. Y si él quiere molestar a nadie, tiene que aceptar ser molestado. Y creo que eso es absolutamente inaceptable. Entonces tienen unas definiciones realmente maravillosas que guardan coherencia con el objeto de gobierno, que guarda coherencia con toda la distribución del poder que este hermoso Congreso va a hacer en su Constitución, de manera que el poder se divida para su ejercicio en tres grandes ramas, poder ejecutivo, legislativo, judicial, para que nunca puedan estar concentradas en un solo poder, como ha ocurrido en los últimos, 80 años, que de una u otra forma se concentra en una persona, en la persona del presidente, y da igual que sea de este color o del otro, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. ¿Y cuál es ese resultado? Pues que nosotros los mexicanos no vemos esas condiciones para llegar a ser un pueblo feliz, en expresión pues histórica de estas constituciones. No tenemos ni siquiera condiciones mínimas, porque son muy precarias, son muy de paz, de orden y de tranquilidad. Y justamente por eso, y nada más lo dejo así como, cuando algunos pueblos de Guerrero, de Michoacán, donde tienen estas tradiciones vivas, quieren resumir la soberanía, las autodefensas y todo eso, a mí no me gustaría reconocerles ese derecho, pero tenemos que reconocer entonces de que el Estado no está cumpliendo su función de darnos la paz, de darnos la tranquilidad, de darnos las condiciones de progreso, ¿sí?, de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Hay un antecedente aquí por eso se habla de la propiedad como un derecho fundamental, hay un antecedente que viene en las Cortes Españolas de Cádiz, en un decreto del 6 de agosto de 1811, conocido con el nombre de supresión de señoríos. Se dice que todo el régimen de propiedad existente desde la Edad Media hasta ese momento, 6 de agosto de 1811, se va a suprimir, supresión de señoríos, y que toda esa propiedad de señoríos pasa a la nación, ¿sí? Y la otra modalidad de señoríos no es de propiedad, pero es de jurisdicción, es decir, es poder político, y también se dice que queda suprimido y que pasa a la nación. De esta manera es como se recupera la plenitud del ejercicio de la soberanía, la parte del poder político que le corresponde únicamente al pueblo, a la nación como pueblo organizado, y la parte de la propiedad del territorio donde está sentado este pueblo, el pueblo mexicano, por ejemplo. ¿Para qué? Para que justamente se pueda organizar en términos no solo de propiedad, sino en términos de independencia absoluta política, y que todas las acciones de gobierno tendientes a crear las condiciones económicas y materiales de bienestar se base fundamentalmente en una distribución equitativa de la riqueza. La riqueza en todo ese periodo se manifiesta justamente en la posesión de bienes inmuebles. ¿Sí? Aquí en la Nueva España, ¿quién era el señor más grande en términos de territorialidad? El señor que tenía pues toda la extensión de este país, desde Nuevo México hasta la frontera, en este caso con Guatemala, y en aquel entonces pues más abajo, y llegar hasta Tierra de Fuego, allá abajo. ¿Quién era? El rey, era el gran señor, pues es el único al que se le expropia todo eso, se revierten esos bienes a la nación, y nunca, ni siquiera se habló de indemnización. ¿Por qué? Porque no tenía derecho a ello, ¿o sí? Él se la había apropiado igualmente por una vía de adjudicación ahí misteriosa, misteriosa en el sentido pues de que no había títulos, no había cómo justificar esa propiedad, salvo por la conquista y el uso pues de la violencia que emplean los propios colonizadores. Pero esa propiedad regresa, Morelos es consciente de ello, regresa a la nación, y esa nación que crea este hermoso Congreso de la Náhuatl es la que va a tener un
una gran territorialidad y por lo tanto una inmensa riqueza territorial como para crear las condiciones de desarrollo social y económico necesarias para alcanzar el bienestar de toda nuestra población. Y desde luego crear esas condiciones a través del ejercicio del poder político que permita el ejercicio de todos estos derechos que, repito, están ya consagrados en estas primeras constituciones. Así pues, resumiendo un poquito el planteamiento de su servidor, yo he querido trabajar una orientación, darle una orientación en mi exposición a partir de los hechos históricos, los más relevantes, es la invasión de Napoleón por una parte y por la otra la abdicación de los reyes españoles en manos, la abdicación del poder en manos de Napoleón, por lo tanto en manos de un extranjero, de jefe de un gran ejército que en ese momento pues es muy importante, pero de cualquier manera pues es una abdicación que no se acepta en ninguno de los ayuntamientos americanos, ya sea un ayuntamiento de los más grandes como el de la capital de la Nueva España, como el de la capital del Perú, Lima, como el de la capital del Nuevo Reino de Colombia, de la Nueva Granada, Colombia, que es Santa Fe de Bogotá. Pero igual los más pequeñitos en México, el de Querétaro, en México el de Valladolid, cualquiera de esas poblaciones estaba organizada en ayuntamiento y de la misma manera se reacciona. Entonces, como consecuencia de este hecho, surge el levantamiento, pero viene bien justificado, porque así es como se justifican el levantamiento español, y luego viene la otra legitimación de toda la actividad insurgente, como es el derecho de reconocer que en el seno de una comunidad organizada, así sea pequeñita, Francisco de Vitoria escribe en latín y habla de comunitas, de comunidad. Una comunidad entonces tiene ese derecho inalienable de escoger su forma de gobierno, cualquiera que sea, de manera libre, así como determinar los principios por los cuales quiere gobernarse. En uno de los archivos, su servidor explica de una manera detenida lo que es el origen del ayuntamiento, de la institución del ayuntamiento que tiene lugar en el derecho romano, de cómo pasa esa institución a España, cómo se legisla en España y se regula la organización y funcionamiento del ayuntamiento y cuál es la organización y funcionamiento que tiene en ese momento, 1808, todos los ayuntamientos en que se dividen las provincias de aquel gran imperio, justamente para ver y comprender el por qué esas comunidades, así sean poco mayores que otras o así sean pequeñas, tienen necesariamente esa comunidad para poder hacer uso de estas proclamaciones, de reasumir la soberanía y justamente a través de ella legitimar. La palabra legitimar en este caso la usamos mucho los abogados, los juristas, con el propósito de indicar que una disposición jurídica responde a una necesidad fundamental de una comunidad o de un pueblo y que al responder a una necesidad fundamental del pueblo automáticamente queda legitimada las acciones que en ese sentido el propio pueblo esté dispuesto a realizar. Y sobre todo cuando después del túnel vemos nosotros la luz de la libertad y de la independencia, pues sobra decir que la justificación es correcta y sobra decir que la legitimación igualmente es correcta, porque es como todos los demás pueblos que ahora forman la gran comunidad internacional, de una u de otra manera han seguido el mismo camino en sus independencias particulares, en sus procesos de autodeterminación, y se han legitimado justamente sobre las mismas bases que lo han hecho nuestros pueblos. Y para ilustrar un poquito el contraste, pues sí recordaría lo que ocurre en España. En España resulta que el movimiento popular
se va a apoyar a los ayuntamientos peninsulares, se van a formar las juntas locales, que son municipales, la mayoría de ellas, y estas juntas van a nombrar luego una junta superior provincial, y luego todas las juntas provinciales van a nombrar una junta central con sede en Sevilla, porque es una región que no está, digamos, mejor dicho, que está suficientemente retirada del campo de acción de los ejércitos de Napoleón, y como consecuencia esa es la sede de la Junta Central. Esta Junta va a convocar a Cortes Generales y Extraordinarias, es decir, a una Asamblea Constituyente, y a través de ella se va a legitimar todo el proceso de lucha contra Napoleón, y todo el proceso de organización y funcionamiento del Estado moderno. El Estado moderno es muy diferente al Estado anterior, vigente, medieval, de carácter absolutista, y el Estado moderno le hemos dado, o se le ha dado la denominación de Estado constitucional de derecho, porque justamente se basa sobre estas bases de la soberanía popular que reconoce el origen de la soberanía dentro del grupo social al que se refiere, y que va a tener unos imperativos para quien haga uso de esa soberanía, de hacerlo para utilidad del pueblo y crear estas condiciones que giran todas ellas en torno a los derechos humanos, y que giran todas en torno a una nueva organización que permita justamente el que se le pueda dar, idealmente hablando, Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que ocurre en España entonces? En España, en 1814, para el mes de abril, en estas fechas más o menos hace 200 años, llega don Fernando VII, porque los ejércitos de Napoleón han sido ya expulsados de la península ibérica, está siendo vencido Napoleón por el ejército español, que está ayudado muy intensamente por los ejércitos de Inglaterra, entre otros por el general Wellington, y en virtud de que se libera España, queda también liberado el rey español Fernando VII, se viene en barco, ingresa al puerto de Valencia, y en el puerto de Valencia emite unos decretos que se conocen decretos de la Nueva Planta. Nueva Planta, pues podría decir también decretos revolucionarios, es decir, decretos por los cuales queda abolida toda la obra de las Cortes Españolas de Cádiz, toda, y desde luego declara que se regresa al antiguo régimen, y ahí es donde la circunstancia no es favorable a España. No es favorable a España porque los españoles, las Cortes de Cádiz, lo que querían, al establecer en la Constitución de 19 de marzo de 1812 un régimen de Estado de Derecho ejemplar, hermoso, querían justamente no regresar nunca más al autoritarismo, al absolutismo, bajo la égida de un rey que se proclama soberano y que quiere recuperar todo lo que pertenece en términos de propiedad al soberano, es decir, todos los territorios, todo el territorio español, y a un régimen de ejercicio de la soberanía, es decir, del poder político, que no discute ni comparte con nadie, de manera entonces que ese decreto sí queda abolido allá, pero no los beneficios resultantes de diferentes decretos hechos por las Cortes Españolas, donde, repito, hay un buen número ya de mexicanos, hay 21 mexicanos ahí, que tienen un carácter libertario y muy hermoso, de tal manera que, entre otros, van a organizar de nueva manera los ayuntamientos, y esos ayuntamientos de nueva cuenta organizados, pues son los que tenemos ahorita, son exactamente los que tenemos nosotros ahorita, y van a organizar a los estados, es decir, a las provincias, de una manera que van a permitir que estas provincias inicien un movimiento de independencia de otras provincias, que van luego a condicionar para que hacia el mes de julio también, pero de 1823, se pueda intentar formar una federación
que sí se va a lograr finalmente con la firma del acta constitutiva de los Estados Unidos mexicanos, que aprueba el segundo Congreso Constituyente el 31 de enero de 1824. De manera que ahí nos viene a nosotros el proceso de formación bajo la forma de gobierno de una federación, que es la que nos consagra y que nos la están echando a perder ahorita mismo. ¿Sí? Ahorita mismo nos la están echando a perder con una centralización del ejercicio del poder, pues que es ajena a los intereses regionales y que no hace otra cosa más que multiplicar la burocracia, por ejemplo. ¿Para qué el gobierno federal quiere tener una Secretaría de Hacienda, por ejemplo? Si hay una Secretaría de Hacienda en cada estado, a lo mejor dice, bueno, para controlar el ejercicio que haga el poder federal, está bien, pero ¿para qué quiere tener una Secretaría de Agricultura, de Ganadería? Si cada estado tiene su propia Secretaría de Agricultura. Entonces el gobierno federal que tenga aquello que es esencial y que tiene que ver con todo el país, que tenga, por ejemplo, a su cargo el combate contra las grandes pandemias que provienen o que se dan en el campo, que tenga que ver con las grandes invenciones de nuestro tiempo para fomentar, digamos, el mejoramiento de la semilla, para vigilar fenómenos pues muy de nuestra era que la tecnología moderna está aplicando. Está bien, pero que no se encargue de nada más de lo que ya se encargan las secretarías de los propios estados. Y se está creando organismos autónomos. Es una buena idea, evidentemente, pero estos organismos autónomos al ratito van a tener que tener delegaciones en cada uno de los estados. Entonces ahí es donde la fronda gubernamental, tanto federal como estatal, pues crece y crece de una manera desmoderada que no conviene a esa idea de regionalización a través de, en este caso de 1824, y que teníamos y tenemos todavía en las formas hasta este momento del 2014 bajo la forma de federación, o con la creación y la transformación de un Instituto Federal Electoral en el cual estuvo su servidor de 1996 al 2003 con el licenciado José Woldenberg, y que creo que funcionó bien, y ahorita pues lo están echando a perder con la creación de un Instituto Nacional Electoral que va a estar formado por los partidos políticos. Están eligiendo a los consejeros por cuotas partidarias. Nosotros en ese periodo de don José Woldenberg, yo no pertenecía a ningún partido político, entonces tenía libertad yo de trabajar en ese consejo de manera absolutamente imparcial y apegada a la legalidad. Si ahora se van a vestir los consejeros con las camisetas de los partidos políticos, pues creo que lo van a echar a perder tal como lo están haciendo en cada una de las cámaras y en la asamblea de aquí de la ciudad, donde miran antes que otros intereses, los intereses del partido, los intereses de los grupos políticos, y nos dan la espalda a toda la ciudadanía. Y en ese sentido se está dejando de crear, en términos positivos, las mejores condiciones para que nuestro pueblo pueda alcanzar esa felicidad que se propusieron nuestros insurgentes, entre ellos pues nuestros héroes que dieron su vida para que las futuras generaciones gozaran de esa felicidad. Ojalá que nuestros hijos lo logren, porque creo que nosotros no lo digo por su servidor, creo que yo no lo he podido lograr. Muchas gracias.